Hola, ¿cómo les va? Continuamos con el curso de programación 1 en JavaScript y hoy vamos ya por el video número 48 donde vamos a explicar la parte de modificando elementos del DOM. Entonces, con modificar me refiero a que, por ejemplo, en el ejemplo que vamos a hacer hoy se trata de un contenedor que contiene un grupo de imágenes, en este caso 5. Y lo que vamos a hacer es pues modificar este contenedor, agregar o eliminar aquí elementos, ya sea al principio, al final o reemplazar uno por otro, etcétera, etcétera. Y ver los diferentes métodos que me proporciona JavaScript para hacer estas cosas. Las imágenes yo las descargo de esta página de Page IMG. Las descargo de acá. Lo que tengo que hacer es simplemente colocar la URL http dos puntos bla bla. Ajá, y aquí donde está el 200 este es el tamaño de la imagen, 200 píxeles por 200 píxeles. Y fíjense que esta página pues me proporciona 5 categorías: animales, arquitectura, gente, naturaleza y tecnología. Entonces pues yo le digo, bueno, retórneme una imagen de 200 por 200 píxeles de categoría tecnología, naturaleza, gente, arquitectura y animales. Por eso que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 imágenes o figuras en mi página de ejemplo. Y aquí están. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Fíjense que no tengo más nada. Bueno, tengo unos estilos para colocar esto más ordenadito para hacer el video más fácil de visualizar, más agradable para verlo. Entonces veamos el código ahora JavaScript para hacer lo que dijimos anteriormente. Entonces yo lo primero que voy a hacer es, bueno, de alguna manera tengo que accesar este contenedor, ¿verdad? Este contenedor tengo que tenerlo referenciado en alguna variable. Y aquí lo tengo en cars. Cars es igual a document.querySelector y a través de la clase cars. Si revisamos el HTML, pues este div que está acá contiene la clase cars. Entonces cuando hago el querySelector, pues yo ya tengo referenciado este elemento HTML de mi página. Ok. Aquí vemos la imagen 1, o sea, la imagen a incluir, que vamos a incluir aquí o reemplazar o lo que sea, lo que hagamos. Después tenemos otra imagen 2 y ese es para otras pruebas. Ok, entonces primero creamos una figura, porque fíjense, si nosotros vemos el HTML, tengo que crear primero una figura, después tengo que crear una imagen y esa imagen agregarla, ¿verdad?, a la figura, y tengo que crear un cacho. Pero perdón, a esta imagen tengo que agregarle ciertos parámetros, ¿verdad? El src, ¿verdad? El source, es la fuente, el texto alterno. Y tengo un feed caption también, que es el comentario que lleva o la etiqueta que lleva cada imagen. Y fíjense que eso tengo que agregarlo a figura. O sea que figura tiene dos elementos, imagen tengo que agregarle dos atributos. Y a figura también tengo que agregarle este feed caption que está acá. Y ese es el proceso que estoy haciendo acá. Creo un elemento figura, ¿verdad? Un elemento figura, creo un elemento imagen. Ya tengo ellos dos, tengo figura, tengo imagen. Pero a imagen le establezco el atributo src source, ¿verdad?, de la fuente. Y aquí coloco la fuente o la URL para esa imagen. Y también le coloco el texto alterno. Any significa cualquiera o una imagen aleatoria. Y bueno, ya vamos a ver. Porque cuando coloco aquí el URL, fíjense que coloco al final la categoría es any, y eso significa que me va a retornar es una imagen aleatoria allí. Ok, después creo el caption, el feed caption, este que está aquí, ¿verdad? El feed caption, y luego, pero como el feed caption es esta etiqueta que está acá, es esta etiqueta, y dentro tiene un texto, entonces debo crear un test node, un nodo de texto acá. Y ahora sí, pues agrego a los que debo agregar.
Al caption le agrego, elijo texto, ¿verdad? Para que se le agregue al caption el texto. Listo por acá. Y a figura le agrego la imagen, ¿verdad? Le agrego la imagen y luego le agrego el feed caption. Y a figura le agrego el caption acá. Y listo, ya tenemos la imagen acá. La primera imagen con HTML. Con creado la imagen con JavaScript. Fíjense que bueno, estas imágenes son los que tienen más, digo yo, más trabajo para crear ese tipo de elementos o de nodo HTML. Ahora veamos, aquí yo tengo 2, 4, 5 cartas, ¿verdad? 5 cartas. Voy a primero, o sea, lo primero que yo voy a hacer es utilizar este comando replace child para reemplazar una figura por otra. Pero el comando me pide, esta instrucción o este método me pide el elemento el cual voy a reemplazar y el elemento que será reemplazado. O sea, el elemento nuevo y el elemento que será reemplazado. Tengo que tener. Entonces yo tengo que indicarle de alguna manera, ¿verdad? Utilizar el traversing, o sea, de una manera de recorrer el DOM para yo poder dar con el elemento que será reemplazado. Entonces en este caso yo quiero reemplazar es al elemento 2. Entonces si vemos acá el orden que se estén incluyendo las imágenes, este es el elemento 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, que son los 5. ¿Por qué comienzo en 0? Por lo siguiente. Esta intrusión cars, ¿verdad? Que es este contenedor.children, me devuelve los hijos. Entonces de esta manera yo tengo los hijos. Fíjense que eso yo lo estoy enviando por consola. Si vengo para acá y le doy F12, entonces aquí tenemos la colección, aquí me lo estoy imprimiendo, una colección de 5 elementos. Y aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4, que son 5 figuras o figures que están aquí adentro. Ok, ahora si yo quiero tener alguno de ellos en específico, pues yo puedo tratar a esta colección como un arreglo, como un vector. Entonces lo que podemos hacer es que le damos un índice. Yo quiero reemplazar es la 2. ¿Cuál sería la 2? Bueno, tecnología sería la 0, naturaleza sería la 1 y gente sería la 2, ¿verdad? Porque estoy en la posición 2, o el índice es 2 y me da la figura esta. Si buscamos para acá, por acá, ese sería aquí en el test content o en el inner HTML, por aquí debe estar. No lo veo. Vamos a ver. Ok, aquí está gente. Fíjense, gente es la que yo quiero reemplazar. Ok. Ajá, y si yo vuelvo a guardar esto, control S, fíjense que ya indiqué que es el 2, ahora sí me retorna el elemento que yo quiero. Y aquí está, gente, que es la que quiero reemplazar. Ok, voy a eliminar esto porque ya no lo necesito. Y fíjense que cuando yo digo, vamos a ver, cerrar esto acá. Vamos a actualizar esto aquí. F5. Ok, aquí ya lo tenemos actualizado. Ahora veamos. Ok, estoy diciendo caras, reemplace, con replace child, reemplazo algunos de los elementos, el nuevo elemento y el elemento a ser reemplazado. Entonces este es el que yo quiero reemplazar. Lo voy a reemplazar ¿por quién? Por algo que sea aleatorio. Aquí lo tenemos en la primera, por imagen, por figura, que es esta figura que tengo acá, cuya imagen es aleatoria. Y el caption, fíjense que aquí entonces debería aparecer una imagen aleatoria y aquí debería aparecer el caption aleatorio porque estoy reemplazando esta figura por esta. Si guardamos, fíjense que ahora ya no está gente, sino que ahora me aparece una figura aleatoria acá. Ok, entonces esa es la forma de reemplazar. Simplemente utilizamos el método replace child y colocamos el elemento nuevo y el elemento o la referencia al elemento a ser reemplazado. Ok, si yo por ejemplo coloco aquí 3, pues se reemplazaría arquitectura
Fíjense que ya no está arquitectura acá, tecnología naturaleza, y ya no está arquitectura. Entonces de esta forma reemplazamos uno por otro. Recuerden que yo puedo utilizar el recorrido del don, o sea, la forma de obtener esa referencia pudo haber sido de otra manera. Un query selector, no sé, cualquier otra forma para yo reemplazar esto. Ok. Fíjense que el insert before, veamos a ver, voy a ejecutarlo y vamos a deducir. Bueno, voy a dejarlo como estaba antes. Ok, aquí tenemos ya los 5: tecnología, naturaleza, gente, arquitectura, animales. Si yo ahora utilizo el método insert before, veamos a ver qué pasa. Control S. Fíjense que lo está colocando como el primer hijo. No, perdón. Esto lo inserta antes de un elemento que yo estoy dando como referencia. Entonces veamos, revisemos a ver otra vez esto. Revisemos qué me devuelve esto que está acá. Vamos a darle aquí un console otra vez. Y fíjense, venimos para acá, damos F12 y me está devolviendo tecnología. ¿Y quién es tecnología? Pues tecnología es el primer hijo. First element child me devuelve el primer hijo de cars. Y insert before inserta antes del primer hijo. Insert before inserta, bueno, antes del primer hijo. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que lo inserte acá. Ahorita vamos a probarlo de otra forma. Fíjense que si le doy acá control S y se está insertando antes de tecnología. Vamos a suponer que yo quiera insertarlo antes de naturaleza. Entonces, ¿cómo haría? Pues pudiera usarlo de esta forma. Pudiera decir que lo inserte antes, pero utilizamos children, ¿verdad? Children, pero sería ¿cuál? Si es antes de naturaleza sería 0, 1, 2. ¿Verdad? Entonces colocaríamos 2 acá. O sea que antes de naturaleza o al lado izquierdo de naturaleza debe aparecer aleatorio. Ahora, debe desaparecer de aquí, debe aparecer acá. Le damos control S y aquí está. Aleatorio. 0, 1, 2. No, perdón. O sea, no era antes de naturaleza, era antes de gente. Porque es 0, 1, este era el 2 y debe aparecer aquí antes de el tercer elemento. Pues. Ok. Entonces, para insertarlo antes de un elemento utilizamos insert before. Aquí está el ejemplo, aquí lo estamos insertando ahora antes del último hijo, ¿verdad? O sea que debería aparecer antes de animales ahora. Debería aparecer antes de animales. Control S y fíjense que ahora aquí está aleatoria antes de él. ¿Ok? Entonces de esta forma ya sabemos cómo reemplazar y cómo insertar antes, ¿verdad? Hay otros ejemplos por allí, por aquí deben estar. Ok. Ahora fíjense, ¿cómo yo puedo clonar un elemento? Muy fácil. Para clonar un elemento, pues simplemente utilizamos clone node. ¿Cómo funciona? Bueno, ¿cuál es el elemento que yo quiero clonar? Quiero clonar este elemento que está acá, este card que está aquí, este contenedor que contiene todas estas imágenes. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, declaramos una variable y con el método, ¿verdad? Se lo aplicamos al elemento que yo quiero clonar con clone node, ¿verdad? Aquí puede ser que yo pase o no pase un parámetro. Si yo no paso el parámetro, veamos a ver qué pasa. Fíjense que este clone car que fue lo clonado, yo se lo voy a pasar o lo voy a agregar al body.
con Append Child. Aquí está, o sea que debería aparecer aquí abajo. Si le digo control S, fíjense que aquí está, aquí abajo. Aquí lo ven. Si revisamos esto F12 acá y revisamos los elementos, por aquí debe estar. Aquí está, fíjense que se repite aquí otra vez, pero no tiene absolutamente nada. ¿Se dan cuenta? Fíjense que este sí me permite desplegar figuras, todas las figuras, las 5 figuras, pero este que tiene también la clase car no tiene nada, o sea, no me permite desplegar allí. Eso fue ¿por qué? Porque no pasamos no le pasamos el true. Si le pasamos el true, él lo clona con los hijos. Si no pasó el true, él solamente va a clonar el elemento más no su contenido. Fíjense que si yo le digo true acá, y fíjense que aquí está, lo que pasa es que aquí está que es este borde que está acá, por eso que aparece acá. Si yo le digo control S, ahora fíjense, le pasé true y ahora aquí me aparece 2 veces las tarjetas, las imágenes. Bueno, entonces esta es una forma de clonar. Cuando quieran clonar un elemento, que no quieran volver a escribir todo el código, pues simplemente lo clonan y lo agregan o lo modifican después como ustedes quieran. Hay unos nuevos métodos después de con JavaScript, aparte de estos que vimos acá. Ya voy a revisar algo. Vamos. Entonces hay unos nuevos métodos que, bueno, que se han dado después de las actualizaciones de JavaScript, ¿verdad? Con la después del 2015 por allí y algunas otras, que son estos que vamos a explicar ahorita. Entonces estos métodos son inserción adyacente significa esto. O sea, a un lado, adyacente, a un lado. Entonces tenemos 3 métodos. Tenemos este método, estos 3 que están acá. Inserción adyacente de elemento, ¿verdad? Ahora esto es una etiqueta, un elemento HTML. Entonces aquí le damos la posición y el elemento que yo voy a insertar. Eso es lo que vamos a hacer. Ok, ahora aquí viene el otro método, es inserción adyacente pero de código HTML. Le damos también la posición y le indicamos el código HTML. Y inserción adyacente de texto. Le damos la posición y le damos el texto. Y fíjense que la posición está dado por estos 4 que están acá. Si yo le digo before begin, sería el hermano anterior. Fíjense que el hermano de este car es H1, este que está aquí, ¿verdad? Porque están al mismo nivel. O sea, H1 y este dit son hijos del body, por lo tanto son hermanos. O sea que si yo voy a insertar, si yo voy a utilizar before begin, me lo va a insertar antes de él, aquí, me lo insertaría acá. Ok. Si yo le digo after begin, después del inicio, me lo va a insertar como primer hijo. O sea que lo va a insertar acá, aquí, en esta posición como primer hijo. Si yo le digo before end, sería como último hijo, o sea que me lo va a insertar aquí, como último hijo. Y si le digo after end, sería como hermano siguiente, entonces me lo va a insertar después del dict, como hermano siguiente. Fíjense que este es el hermano anterior, que es el H1, y lo que yo se coloque acá o se introduzca acá sería el hermano siguiente. Entonces veamos algunos ejemplos. Seguimos trabajando con esto que está acá. Ok. Ok, seguimos trabajando con el cars ¿verdad? Con el elemento que contiene este conjunto de figuras. Entonces voy a insertar un elemento y le doy la posición antes, ¿verdad? Before begin, y le paso figura, o sea, la imagen que hemos venido trabajando. Fíjense que si yo ejecuto esto, control S, ¿dónde apareció esa figura? Fíjense que como apareció como el hermano anterior.
Fíjense que este era el hermano anteriormente, y ahora es este. Entonces, fíjense, son métodos que son fáciles de usar. No hay mucha cuestión allí. Ajá. Luego viene este que está aquí. Ajá. Ahora viene este que es insert Ajax. Ajá. Inserción adyacente, pero de texto de HTML. Fíjense que lo estoy poniendo after en, que sería hermano siguiente, o sea, debería aparecer aquí abajo, después del car. Ok, y en este caso, pues estoy insertando un código HTML. Fíjense que aquí estoy insertando un elemento, ya lo dimos por figura, pero aquí estoy pasando código HTML. Y aquí tenemos, ajá, un it, ¿verdad? Que es itálico. O sea, el formato es itálica, o sea, cursiva, con una clase formato y el texto que contiene, hermano siguiente. Bueno, yo pude haber colocado esto dentro de un párrafo también. Dentro de un párrafo. Bueno, como sea. Lo cierto es que yo puedo insertar código HTML o dentro de él también lo puedo hacer, si quiero. Porque yo pude haber dicho before begin, antes, o after begin como primer hijo también. Ahorita hacemos la prueba, control S, y fíjense que aquí ya apareció el código después de cars. Si yo a esto le hubiese dicho after begin, va a aparecer como primer hijo. Entonces veamos a ver qué pasa aquí. Control S. Ah, fíjense que aquí ya lo tengo como primer hijo. Ok, pero bueno, vamos a dejarlo como estaba antes. Hasta en Control S y aparece aquí abajo. Ok, sigamos. Entonces, bueno, yo pudiera seguir practicando aquí como último hijo, primer hijo. Bueno, pero ya tienen las instrucciones, ya saben cómo funciona, cuál es la sintaxis. Entonces terminemos con esto acá. Ahora voy a usar la figura 2. Ajá, la figura 2 la voy a usar porque no hemos utilizado inserción adyacente de texto. Entonces, para ver cómo se usa. Entonces, fíjense. La figura 2, veamos a ver la figura 2. La figura 2 es tipo figura, imagen es igual a lo otro, ¿verdad? Una imagen aleatoria, el atributo alterno es sin texto, porque no va a tener texto al inicio. Y bueno, caption, aquí tengo el caption, pero fíjense que al caption no le agrego el texto. ¿Ve? Por eso que lo tengo aquí comentado. No le voy a agregar ese texto. Ok. Y ok. Y luego ya voy a descomentar esto, lo voy a explicar. Y luego, pues bueno, agregamos la imagen y agregamos el caption, ¿verdad? La imagen 2, el caption 2 a la figura 2. Y eso lo vamos a agregar ¿dónde? Ah, bueno, entonces aquí. Voy a agregar la figura 2, ¿verdad? Before n, o sea que before n sería como último hijo, o sea, debe aparecer aquí al ladito esa figura. Le damos control S y ya la tenemos acá, pero fíjense que esta no tiene texto acá porque el caption, recuerden que al caption no le agregamos el nodo texto, sino lo vamos a agregar es con esta instrucción. Insert, la inserción adyacente de texto, y le vamos a dar la posición y el texto. Y eso lo estoy haciendo yo acá, ¿verdad? Entonces fíjense, a la figura 2, ¿verdad? La figura 2 utilizo el query selector, ¿verdad? Para seleccionar el fit caption. ¿Por qué? Porque esta figura 2 ya tiene dos elementos, tiene la imagen y tiene el caption. Es como acá. Esta figura que yo estoy creando tiene imagen y tengo caption, o sea que yo puedo sobre este elemento HTML hacer un query selector y seleccionar cualquiera de estos dos cualquiera de los elementos que contenga esto que está acá.
Fíjense lo versátil que es JavaScript. Y eso es lo que estoy haciendo acá. En figura 2 hago el query selector y pido seleccionar el fit caption. O sea que voy a seleccionar es esto que está acá, de esa figura. Y utilizo el método inserción adyacente de texto, ¿verdad? Y fíjense que aquí lo estoy diciendo after begin. El after begin sería como primer hijo. Pero en realidad aquí no me importa. Puede ser after begin, puede ser after begin como primer hijo o before end como último hijo. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser de los dos? Porque en principio no tiene nada. O sea, el fit caption es como que si estuviera en principio así. Entonces cuando yo selecciono primer hijo o último hijo, va a ser indiferente, porque al final lo va a insertar. Ahora, si tuviese algo, si lo va a colocar a la izquierda o a la derecha de lo que esté aquí adentro. Ok. Entonces, fíjense que ahora, estamos acá y ahora sí estoy insertando el código en el fit caption, el texto en el fit caption para que se muestre. Y ese texto pues va a ser, tiene la palabra probando. Si yo guardo esto, fíjense que ahora sí aparece acá. Entonces, otra forma, por ejemplo, por aquí hice un ejemplo. Por aquí hice un ejemplito. Ok, Bueno, aquí tenemos car. Bueno, aquí por ejemplo esto. Aquí estoy insertando texto, ¿verdad? Después del inicio, o sea que lo va a insertar aquí arriba. Y ese texto, ¿verdad? O el texto es la Casa Blanca. Vamos a poner control S y fíjense que apareció aquí la Casa Blanca. Pero bueno, esto no está muy bien hecho porque estoy insertando texto allí no dentro de una etiqueta como debería ser. Debería estar dentro de alguna etiqueta para yo poder manipular ese texto. Fíjense que si voy aquí, doy F12 y veo los elementos aquí en el DIT. Fíjense que aquí está ese texto, pero no está dentro o no está englobado por alguna etiqueta de HTML. Ok. Entonces, bueno, esto no deberíamos hacerlo, pero como ejemplo. Ahora fíjense Voy a dar aquí. Control S. Ahora, fíjense que aquí tenemos let párrafo document. Creo un párrafo, ¿verdad? Ese párrafo le inserto texto, ¿verdad? Inserto texto, ¿verdad? Una inserción adyacente de texto. Antes o después, ahí no me importa porque cuando lo creé dentro de la etiqueta P, o sea, en su inicio y en su final no hay nada. Por lo tanto, que aquí pongo, es indiferente lo que si yo lo quiero colocar al principio o al final. Y este es el texto del párrafo. Y eso se lo agrego como un elemento, pero después de él. Después de él significa que va a ser como el hermano siguiente. Entonces, este es el texto del párrafo. Fíjense que aparece aquí abajo. Luego, entonces, bueno, este es otro ejemplo para utilizar este método, inserción adyacente de texto. Y lo puedo hacer también, no solamente con el fit caption, sino con cualquier etiqueta que yo pueda agregarle texto. Ok, ahora vamos a dejar esto como estaba. Ok. Como estaba al principio. Hay unos nuevos métodos que se pueden utilizar. Para eso voy a utilizar la figura 2 otra vez. Y fíjense que es prepend. Vamos a ver cómo lo hace. Lo coloca como el primer hijo.
¿verdad? El pre-end. Ok, el siguiente, append, control S, lo agrega en el como último hijo. El before lo coloca como el hermano anterior, o sea, los métodos que tengo anteriormente, pero estos son como más cortos su sintaxis allí. El before y el after lo coloca como el hermano siguiente. Entonces, bueno, ya vimos lo que eran las plantillas, crear elementos, los fragmentos para poder manipular el DOM, ¿verdad? Para poder agregar o eliminar elementos allí. Y aquí tenemos este conjunto de métodos que también me permite tener más opciones para yo poder trabajar con el DOM. Entonces, bueno, continuamos el siguiente video, ya entramos con lo que son los eventos y ya vamos a hacer más dinámica nuestras páginas web, porque ahora con los eventos pues el usuario puede interactuar con la página web, no solamente solamente ver el contenido, sino también a través de eventos con JavaScript él va a poder modificar, agregar o interactuar con ese sitio web. Hasta luego.